Bueno, en el video del día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que se llama Teorema de Tales. Tales fue uno de los 7 sabios de Grecia que vivió entre los siglos 7 y 6 a.C. El teorema que lleva su nombre es uno de los más antiguos y tiene vigencias hasta hoy, porque sus aplicaciones son múltiples, tanto en problemas específicos de la matemática como de otras ciencias, y también en la arquitectura y en el arte. Dicho teorema dice lo siguiente. Si tres o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, la razón de las medidas de los segmentos determinados en una de ellas es igual a la razón de las medidas de los segmentos correspondientes determinados en la otra. Para que lo veamos más fácil, vamos a un ejemplo. En el dibujo se muestran a continuación A, B y C son paralelas, mientras que T y S son transversales. ¿Qué significa? Tenemos tres rectas, A, B y C. Son rectas paralelas. Entre A y B hay mayor distancia, entre B y C hay menor distancia. Sin embargo, tenemos dos transversales. La primera transversal, la recta T, y la segunda transversal, la recta S. Si nosotros tomamos la medida en este primer segmento, entre el puntito A y el puntito B, nos da 1,5 centímetros. Si tomamos la medida entre B y C, nos da 1 centímetro. Si tomamos la medida entre M y N, nos da 2,4 centímetros y entre N y P 1,6 centímetros. Vemos claramente que los segmentos que determinan las rectas paralelas sobre T no son congruentes. Lo mismo ocurre en S. ¿Qué significa? Que los segmentos que se están formando del lado izquierdo no son congruentes entre sí. Los segmentos que se están formando del lado derecho no son congruentes entre sí. Recuerden que la palabra congruente significa iguales, que tienen la misma longitud, la misma medida. Y a su vez vemos que los segmentos que están del lado izquierdo no tienen la misma medida que los segmentos que se encuentran del lado derecho. Y eso se debe a la posición que tienen las rectas transversales. Volcamos acá la medida de los segmentos. El primer segmento dijimos que medía 1,5, el segundo 1, el tercero 2,4 y el cuarto 1,6. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con proporciones. Vamos a formar de cada una de las transversales una proporción. Tomamos 1,5 y lo dividimos por 1, entonces nos da razón 1,5, y tomamos 2,4 y lo dividimos por 1,6 y nos da como razón 1,5. Entonces lo que estamos haciendo ahí nosotros es calcular las razones, es decir, dividir las medidas de los segmentos que se encuentran del lado izquierdo y dividir las medidas de los segmentos que se encuentran del lado derecho. Vemos que las razones son iguales. Entonces, como las razones son iguales, resulta que hay proporciones. Es decir, que los cuatro segmentos forman lo que se llama una proporción. Esto es lo que investigó Tales y es lo que formuló con su teoría. Entonces, esta propiedad se cumple siempre que las rectas sean paralelas y se las conoce como teorema de Tales. Acá nosotros tenemos la teoría del teorema de Tales. Entonces, en vez de trabajar con tres rectas, ahora estamos trabajando con cuatro. Y podemos armar diferentes planteos. El primer planteo nos dice que si nosotros tomamos los segmentos AB, este de acá, el segmento BC, este de acá abajo, y los dividimos con los segmentos MN y NP, las razones van a ser proporcionales, es decir, que van a tener la misma razón. Por eso se puede formar una proporción. De la misma forma ocurre si vamos a la segunda proporción. Si nosotros ahora tomamos esta proporción que tenemos acá y usamos los segmentos AC, estamos hablando de todo este segmento AC, y lo dividimos por el segmento AD, es decir, tomamos todo lo que tenemos del lado izquierdo, tomamos ahora MP y lo dividimos por MQ, nos va a dar otra proporción.
Fíjense que nosotros estamos hablando de A hasta C del lado izquierdo y hablamos de N hasta P del lado derecho. Hablamos de A hasta D del lado izquierdo y hablamos de M hasta Q del lado derecho. ¿Sí? Entonces, la idea es que se está respetando eso, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, la medida de los segmentos. Ahora vamos a ver la última proporción, ¿sí? Y por decir última proporción no quiere decir que no podamos llegar a formar alguna más dentro del teorema de Tales. Entonces, nosotros podemos llegar a tener otra forma de escribir AB, este segmento, dividido CD, esta partecita de acá abajo. Y del lado derecho tomamos MN dividido PQ. Fíjense que estamos tomando los segmentos de arriba del lado izquierdo, los segmentos de abajo del lado izquierdo. Del lado derecho, en la segunda proporción, tomamos los segmentos de arriba y los dividimos por los segmentos de abajo. Es como que estamos tratando de formar una cierta relación en cuanto a la escritura o disposición de los segmentos. Y eso es lo importante que se tiene que aplicar dentro del teorema de Tales. Para no marearlos con tanta teoría, vamos a ir a estos dos ejemplos que tenemos acá. Nosotros tenemos en el ejemplo A que el segmento AB mide 2x menos 3. El segmento B mide x más 2. El segmento A'B' mide 5 y el segmento B'C' mide 6. Lo que vamos a hacer es escribir las proporciones. Es decir, vamos a escribir 2x menos 3, la parte superior del lado izquierdo, sobre x más 2, la parte inferior del lado izquierdo. Vamos a escribir 5 para el lado derecho, la parte superior, y 6 para la parte inferior del lado derecho. Una vez que nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones, que indica que nosotros tenemos que multiplicar de manera cruzada los datos que tenemos. Entonces, vamos a multiplicar 2x menos 3 con este 6 y vamos a multiplicar x más 2 con este 5. Y de esa manera aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces, lo que hacemos es multiplicar cruzado. Cuando multiplicamos cruzado, lo que tenemos que tener en cuenta es que sí o sí hay que escribir entre paréntesis a 2x menos 3 y entre paréntesis a x más 2. ¿Por qué? Porque estamos mezclando letras y números. Entonces, para que la multiplicación se pueda aplicar lo más coherente posible, lo que hacemos es multiplicar con los paréntesis. ¿Qué se aplica ahora? Propiedad distributiva. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, este 6 lo vamos a multiplicar con el 2x, y este 6 lo vamos a multiplicar con el menos 3. De la misma forma, este 5 lo multiplicamos con la x, y este 5 lo vamos a multiplicar con el 2. Vamos a hacer eso. Vamos a escribir 2x por 6, 12x. 3 por 6 es 18. X por 5, 5x. 5 por 2, 10. Entonces lo que nos está quedando ahí en definitiva es una ecuación. Vamos a juntar las x de un lado, 2x menos 5x, y los números del otro, 10 más 18. 12x menos 5x me va a dar 7x. Y 10 más 18 nos va a dar 28. Ahora ese 7 que está multiplicando la x, lo que vamos a hacer es pasarlo dividiendo. 28 dividido 7 me da 4. Entonces lo que nosotros calculamos ahí es el valor de x, que no implica que el ejercicio haya terminado, porque nosotros tenemos que encontrar el valor de los segmentos desconocidos. El primer segmento desconocido era AB.
Con lo cual, lo que vamos a hacer es escribir 2 por x menos 3. Pero en realidad, nosotros no vamos a escribir más x, vamos a escribir 4, que es el valor que encontramos. Hacemos 2 por 4 menos 3. 2 por 4 me da 8, si le resto 3, me da 5 centímetros. El siguiente segmento era el segmento BC. El segmento BC, para nuestro ejercicio, era x más 2. Entonces vamos a escribir 4 más 2. Y me da 6 centímetros. De esa forma, ¿sí?, calculamos el valor de los dos segmentos que nos estaba faltando. En este caso, las medidas nos dan lo mismo que del lado derecho. Es decir, lo que mide del lado izquierdo nos está dando lo mismo del lado derecho. No siempre va a pasar eso. Va a haber ejercicios donde nos va a dar lo mismo y ejercicios donde no. Va a haber ejercicios que nos va a dar diferentes, como los que se planteó en la teoría, y ejercicios donde nos va a dar iguales, como el que estamos viendo acá. Vamos al que tenemos del lado izquierdo. Vamos a plantear lo mismo. X más 2 sobre 2x menos 1. Y del lado derecho escribimos 6 sobre 8. Lo que tenemos que hacer ahora es nuevamente aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Es decir, que lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado. X más 2 lo voy a multiplicar por 8 y 2x menos 1 lo voy a multiplicar por 6. Entonces, vamos a aplicar obligatoriamente paréntesis. Entonces, multiplicamos cruzado x más 2 entre paréntesis por 8 y multiplicamos cruzado 2x menos 1 por 6, 2x menos 1 entre paréntesis. Aplicamos nuevamente la propiedad distributiva. Vamos a hacer 8 por x y 8 por 2. Entonces, 8 por x es 8x y 8 por 2 es 16. Igual. 6 por 2 me da 12. Y 6 por 1 me da 6. ¿Sí? Otra vez hacemos propiedad distributiva. ¿Qué hacemos ahora? Juntamos las x de un lado y los números del otro. Lo que a mí me conviene hacer es juntar las x del lado derecho. Entonces vamos a escribir 16 más 6, porque el 6 estaba restando del lado derecho, y lo pasamos sumando, y escribimos 12x menos 8x. 16 más 6 son 22. 12 menos 8 nos da 4x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar este 4 dividiendo. 22 dividido 4. Vamos a hacer 22 dividido 4. Lo podemos hacer a mano o si queremos hacerlo más rápido podemos recurrir a la calculadora. ¿Sí? Hacemos, borramos, yo tenía cosas escritas. 22 dividido 4 nos va a dar 5,5. Entonces el resultado de la x es 5,5. Escribimos acá 5,5 igual x. Pero como habíamos visto antes, el ejercicio no termina acá. Lo que tenemos que hacer es reemplazar en los segmentos. Entonces el primer segmento, el AB, es x más 2. Vamos a hacer 5,5 más 2. Y esto me da 7,5 centímetros. El otro segmento que nosotros desconocemos es el PC, que es 2x menos 1. Escribimos 2 por 5,5 menos 1. 5,5 por 2 nos da 11. Si le restamos 1, nos da 10 centímetros. Y terminó ahí el ejercicio. Fíjense que a diferencia del que hicimos nosotros del lado izquierdo, no nos dan los mismos valores de los segmentos que están del lado izquierdo con los segmentos que están del lado derecho.
¿sí? No necesariamente tiene que ocurrir lo que ocurrió en el ejercicio anterior. Entonces, de esta forma se resuelve el teorema de Tales. Estos ejercicios son sencillos, ya se van a encontrar ustedes con otros ejercicios un poco más complicados, pero la idea es esta, poder formar dos proporciones, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, e igualarlas entre sí, aplicando, si tenemos incógnitas, la propiedad fundamental que indicaba que había que multiplicar cruzado. Se encuentra el valor de x y se reemplazan los segmentos para encontrar la medida que estamos desconociendo.